Cordial saludo, me presento, soy Yurley Torres Pérez, me identifico con mi cédula de identidad, ciudadanía. Hago parte del curso de Contratación Pública y Privada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta hace parte del código 10.10.01. Voy a hablar un poco acerca de los contratos privados que se celebran en Colombia. Los contratos privados son aquellos que se celebran entre particulares o personas naturales con el fin de regular una relación por medio de un interés donde se obtiene como beneficio para las partes. Pueden ser intereses monetarios o de uso de bien. Los contratos privados se dividen en contratos civiles, contratos comerciales y contratos laborales. Bueno, ¿cuáles son los contratos civiles? Estos son los que se rigen bajo el Código Civil de la ley colombiana. Estos pueden ser nominados o innominados. Los nominados pues son los que se regulan dentro de la ley, como la compraventa, el arrendamiento o el mandato. Conocido como compraventa en Colombia, se conoce como el traspaso de propiedad de un bien a cambio de un precio. En arrendamiento es la cesión que se hace de uso temporal de un bien o goce de un bien o un inmueble con el fin de obtener una remuneración de un precio económico al dueño de este bien, ¿cierto? El mandato es el que se da en cargo a otra persona para que ejerza autoridad o poder en representación, ejemplo, mía. Dentro de los innominados, pues estos son los que no tienen una regulación legal específica, pero también se celebra bajo un goce de un interés mutuo. Están los contratos comerciales también, que son privados y estos son los que se celebran entre comerciantes sobre actos de comercio y se rigen bajo el Código de Comercio colombiano. Están las compraventas mercantiles, los transportes de mercancías, depósitos de mercaderías, como lo que conocemos como el arriendo de un local o de una bodega. También están los contratos de seguro. Están los contratos laborales, que estos son los que se rigen bajo el Código del Trabajo en Colombia y se celebran entre un empleador y un colaborador, con el fin de que el colaborador preste sus servicios al empleador y estos servicios, la prestación de esos servicios sean remunerados con un bien económico, siempre teniendo en cuenta que el colaborador va a ser subordinado por el empleador. ¿Cuáles son las consecuencias que se producen por incumplir estos tipos de contratos privados en Colombia? Está la resolución del contrato, está el cumplimiento forzoso en especie, la indemnización de daños y perjuicios a las partes y la ejecución de garantías si están especificadas dentro del contrato. También se puede conseguir que la penalización por cláusula penal es una consecuencia si están estipuladas dentro de la contratación. La pérdida de arras o señales cuando se da dinero por anticipado antes de la celebración de un contrato, como para pactar una palabra, pero resulta que una de las partes incumplió y va a pedir las arras. No, cuando hay una celebración del contrato por arras ya se pierden las arras porque estás incumpliendo. Y los intereses moratorios, cuando se aplican en la contratación, pues estos intereses se ejecutan en cuanto a la cantidad deudada del dinero del contrato. Cabe resaltar que es de vital importancia siempre leer muy bien las contrataciones antes de firmarlas, especificar las penalidades, las cláusulas que se conocen y así evitar todo ese tipo de cosas cuando se vayan a incumplir. O sea, que el incumplimiento sea por fuerza mayor, mejor dicho, porque como tal es mejor siempre hacerlo todo bajo la ley. Dentro de la contratación se debe seguir unos principios para aplicarlos en la celebración de los contratos y es la autonomía de la voluntad, pactar sunt servando, la buena fe de las partes y el consensualismo. Bueno, en autonomía
es de destacar que pues las partes son autónomas de decidir qué debe ir en el contrato y qué no debe ir. La buena fe, hablar con honestidad, sinceridad y lealtad ante todo, porque están haciendo una sociedad, una unión en la contratación. Saber que no se sientan obligados al firmar, que no se sientan presionados. También está el equilibrio prestacional, el efecto relativo, la fuerza obligatoria y el rebus sic stantibus. Bueno, todo esto son principios que se deben aplicar cuando se van a firmar contratos en Colombia. Cuando es fuerza obligatoria, pues el contrato se hace ley entre las partes y no puede modificarse si no se tiene la aprobación por ambas partes. El equilibrio prestacional, pues aquí debe existir obligaciones recíprocas y equivalentes entre las partes, ¿sí? No tomar ventaja, por decirlo así, sobre una parte. También, aparte de las consecuencias y los principios, encontramos las diferencias que existen entre lucros cesantes y daños emergentes, que son temas puntuales dentro de la contratación. Como diferencia, encontramos que el daño emergente es algo que sucede en el presente y el lucro cesante es algo que es futuro. El daño emergente se refiere a la órbita patrimonial actual y el lucro cesante a la órbita patrimonial futura. Por ende, generalmente, el lucro cesante es más fácil de probar y cuantificar, ¿cierto? Porque es algo patrimonial actual. A diferencia del lucro cesante, que muchas veces puede ser incierto, pues porque estamos hablando del futuro y pues no tenemos como la certeza de qué puede suceder después. Encontramos dentro de la celebración de contrataciones privadas en Colombia que está la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extractual. La responsabilidad civil contractual, esta surge del incumplimiento de obligaciones establecidas en un contrato previo entre las partes. También aquí los elementos en esta responsabilidad civil contractual son que un contrato es válido en incumplimiento de obligaciones contractuales y daños y perjuicios provocados son uno de los elementos de la responsabilidad civil. Que el deudor debe indemnizar a los daños causados por el incumplimiento, ¿sí? Lo que hablábamos de las consecuencias. Y los contratos legalmente celebrados tienen mayor fuerza de ley entre las partes, al incumplirse generando responsabilidad. Siempre contratar bajo la ley. Y en la responsabilidad actual está lo que se deriva del deber general de no causar daño a otros sin que medie un contrato. Se produce por un hecho ilícito que causa perjuicios, ejemplo, el choque entre vehículos. Los elementos son hecho ilícito, culpa o negligencia, relación de causalidad y daño. Y pues que aquí obliga a reparar daños, pero no incumplimientos que están dentro de la responsabilidad civil contractual. Esto es lo que explico acerca de la contratación privada en Colombia. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan buen día. Hasta luego.